abra sus Biblias al libro de los Hechos y vamos a estar en el capítulo 1. Hechos capítulo 1. Del 6 al 11. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Recuérdese, aquí ya había pasado, ya Cristo había resucitado y Cristo se les había aparecido a sus discípulos, y es aquí donde nos encontramos. Y ellos le preguntaron esto, y el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Padre bendito, gracias Señor por tu santa palabra, porque en ella encontramos la dirección que necesitamos y ella nos corrige siempre que nos queremos salir del camino. Señor, gracias por ella, ayúdanos a apreciarla, Señor, a atesorarla en nuestros corazones, y háblanos, Señor, a través de ella, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Después de su resurrección, Cristo se apareció a sus discípulos antes de su ascensión al cielo, para sentarse a la diestra de Dios Padre. Aún tenía que confirmar a sus discípulos en la tarea que Él les había asignado. Parece que ellos todavía no habían entendido cuál era esta tarea o esta misión. Ellos seguían pensando en la restauración del reino a Israel, y quería que sus discípulos se encargaran de anunciar a las personas cómo hacerse ciudadanos del reino celestial. Esto es lo que el Señor Jesucristo quería que ellos tuvieran bien grabado en sus mentes. Finalmente, sus discípulos lograron entender cuál era su misión. Y es por eso que usted y yo estamos hoy aquí después de más de 2000 años, porque ellos entendieron cuál era su misión que el Señor Jesucristo quería que cumplieran. Por eso estamos aquí alabando a Dios y dándole gracias por habernos hecho sus hijos. Hoy vamos a ver cómo es necesario que Dios afirme nuestros pensamientos, porque lo que nosotros creemos a veces no está de acuerdo a los planes de Dios. Aquí en este pasaje, Cristo nos hace que pongamos el énfasis, hermanos, en lo que Él quiere que hagamos. Veamos primero en el versículo 6 que el cristiano necesita la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no sabemos. Dice el versículo 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Por más de 3 años Cristo había estado con sus discípulos. Les había enseñado las cosas que Él quería que ellos hicieran. Les había confirmado sus palabras con milagros y señales, pero ellos aquí aún tenían su mirada puesta en el lugar
erróneo, el lugar equivocado. Ellos tenían su mirada en las cosas terrenales. Le preguntan al Señor, fíjese bien, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía no lograban entender cuáles eran los planes del Señor Jesucristo para ellos. Ellos creían que el Señor Jesucristo había venido a restaurar al reino de Israel, de librarlos de sus enemigos, sus opresores, el pueblo romano que en ese tiempo los tenía oprimidos, les cobraban impuestos, ellos eran sus servidores. Ellos continuaban pensando que el Señor Jesucristo los iba a librar de los romanos. Tenían su mirada en las cosas terrenales. Los discípulos todavía querían saber si Cristo les iba a restaurar la gloria antigua que el pueblo de Israel había tenido. Su mirada estaba todavía en las cosas terrenales. Cristo quería que ellos pusieran su mirada en las cosas celestiales. En las cosas celestiales. La palabra del Señor nos dice en Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice el versículo 2 de Colosenses 3. Poned la mira o la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Aquí los discípulos todavía no habían entendido. Ellos seguían pensando que el Señor Jesucristo era su libertador de aquí, en este mundo, pero el Señor Jesucristo primeramente vino a librarnos de la condenación y del pecado. Esa fue su misión, de darnos vida eterna y hacernos ciudadanos del reino celestial. ¿Cuántos cristianos tienen años en Cristo? Han escuchado miles de sermones, han leído la Biblia, pero aún siguen afanados por las cosas de este mundo, y las cosas celestiales no tienen mucha importancia para ellos. Debemos tener un balance, hermanos, un balance. Debemos tener prioridades en nuestras vidas. Deje que Dios le dirija en lo que Él quiere que usted haga. Yo no le estoy diciendo que no es bueno preocuparse en su trabajo, pero todo con prioridades, hermanos. Tenemos que tener un balance en nuestras vidas. A veces el cristiano se enfoca tanto en las cosas terrenales que poco a poco se va deslizando y su corazón llega a enfriarse tanto que después es casi imposible que regrese a los caminos del Señor. Tengamos cuidado que no nos pase a nosotros. Todo tiene su tiempo, hermanos. Y todo, hermanos, es bueno si sabemos tener un balance. Si hay que preocuparnos, hay que trabajar para sostener la familia, pero que eso no sea lo primordial en nuestras vidas. Preocupémonos por avanzar el reino de los cielos también. Aquí los discípulos tenían su mirada en las cosas terrenales y no en las celestiales. Vemos también en este pasaje que hay ciertas cosas que solo Dios las sabe. El versículo 7 dice: el Señor Jesucristo les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que solamente Dios lo sabe, hermanos, y tengamos mucho cuidado en querernos meter ahí a indagar más allá de lo que la palabra de Dios dice, porque hay peligro.
hay peligro. El deseo del hombre siempre está en querer saber el futuro, ¿o no? ¿Se recuerdan? Antes de Cristo, espero que ya no. Ahí estaba pegadita a la televisión o a la revista a ver el horóscopo, a ver qué le decían, a ver si podía salir ese día o no podía salir. Porque si decía que hoy le iba a ir mal, mejor se quedaba en su casa. No, hermanos, no. Nosotros como cristianos ya no debemos de estar en esas cosas. Las cosas secretas le pertenecen a Dios y solamente Él lo sabe. Este deseo de querer conocer el futuro causa que muchos caigan víctimas de personas fraudulentas que los engañan pretendiendo que ellos saben lo que va a suceder en el porvenir. Eso es mentira, hermanos, nadie lo sabe. Entonces, ¿por qué hay tanta gente engañada que están con estas personas ahí que van a que le lean la mano, que les echen las cartas, que les lean el futuro? No. El futuro solamente Dios lo sabe, nadie más lo sabe. Ni el diablo lo sabe, hermanos, porque el diablo no conoce todo. El diablo no es omnisciente como lo es Dios. Así que tengamos cuidado, no nos metamos en cosas que no debemos de meternos. Recuerde que lo que Dios quiere que sepamos nos lo dejó escrito aquí en su palabra. Hay cosas que solo Dios sabe y no nos corresponde a nosotros indagarlas. Lo que Dios quiso que supiéramos nos lo dejó escrito en su palabra. Ahí está todo. Así que seamos obedientes al Señor y no queramos ir más allá de lo que está revelado para nosotros. ¿Cuántas personas aún en el círculo cristiano hay que sacan sus libros y dicen, no, pues yo estuve ayunando y orando por 40 días, así que Dios tuvo que haberme hablado? O sea, en otras palabras, lo que yo estoy escribiendo aquí tuvo que venir de Dios porque yo ayuné y oré por tantos días. No porque ayunemos y oremos y Dios nos va a dar extra revelación. Ya todo lo que queremos, lo que necesitamos está escrito aquí y tenemos que tener cuidado porque hay una advertencia en el libro de Apocalipsis, ¿se recuerda? Que no debemos de quitar ni poner más de lo que ya está escrito porque hay consecuencias. Entonces tengamos cuidado. Dice, miren, este versículo de Deuteronomio 29 está bien clarito, hermanos. Deuteronomio 29. Miren lo que dice la palabra de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, lo que está aquí en su palabra, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque solamente Él las sabe y Él ya nos dejó revelado todo lo que Él quiere que nosotros sepamos. No busquemos más allá de lo que ya está escrito. ¿Cuántos cristianos han caído víctimas de personas que se aprovechan de ellos y han puesto fechas para la venida de Cristo y nunca ha sucedido? Pero trastornan la fe de muchos. No sé si se ha dado cuenta, en muchas sectas religiosas han profetizado la venida de Cristo. Han dicho, tal año va a venir el Señor Jesucristo, y mucha gente, muchos de sus seguidores venden todo lo que tienen, o si tienen sus ahorros, se los dan a ellos, a la organización. ¿Por qué? Porque ya en tal fecha va a venir el Señor Jesucristo, ya no necesito nada. Y llega esa fecha, el Señor no vino y su fe de esas personas fue trastornada. Y dicen,
todos son iguales. Todos solamente se aprovechan de las personas, se aprovechan de que pues se creen de lo que les dicen y les quitan todo su dinero y ahí se quedan sin nada. No, hermanos, tengamos cuidado porque nadie conoce, por ejemplo, la venida del Señor, nadie la sabe. Nadie sabe cuándo va a venir. Hay señales que debemos estar atentos a ellos, pero una fecha exacta no sabemos ni nadie la sabe. Si hay alguien que dice, yo sé cuándo Cristo va a venir, táchelo como un mentiroso o una mentirosa. O dígale, ok, si tú sabes que Cristo va a venir en el 2022, dame todos tus ahorros, al cabo ya no los vas a necesitar. Vete a tu casa y pon tu casa en mi nombre, al cabo ya no la vas a necesitar. Ahí se va a dar cuenta si en verdad lo cree o no lo cree. Yo le aseguro que no le va a dar nada. Si están tan seguros, ¿por qué no se deshacen de todo lo que tienen, verdad? ¿Por qué quieren que las personas se los den a ellos? No, tenga cuidado, hermano, no sea engañado por estas clases de personas. Mateo 24, 3 al 4, aquí vemos otro pasaje y cuando los discípulos ahí están también, se acercaron y le preguntaron, ellos están queriendo saber, ellos están pensando qué es lo que va a venir cuando pasen un tiempo y le dicen, dice la palabra de Dios en el versículo 3, vamos a leer del 3 y 4 y luego el versículo 36. Dice, y estando él sentado, o sea el Señor, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y la señal? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos también querían saber, hermanos. Así como ahorita hay muchas personas que quieren saber cuándo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque va a haber muchos que le van a decir, yo sé, el Señor me reveló, se me apareció y me dijo que tal fecha va a venir. No se crea ni le preste atención. Es un mentiroso o mentirosa. Y luego dice el versículo 36 de Mateo 24, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué más claro lo tenemos? Ahí está lo que el Señor Jesucristo dice. Nadie puede saber el regreso de nuestro Señor Jesucristo, su venida. Hay cosas escondidas que solamente le pertenecen a Dios. Así que no nos afanemos por conocer esas cosas. Afanémonos por conocer lo que ya está aquí revelado y obedezcamos la palabra de Dios, lo que ya nos reveló Él. Algo más que aprendemos del pasaje es que el enfoque del cristiano debe estar en el presente. Versículo 8 al 9 de Hechos 1, versículo 8 al 9, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El enfoque de nosotros, hermanos, debe estar en el presente. El futuro del cristiano, y déjenme le explico por qué. El futuro del cristiano ya está asegurado o no. ¿Usted tiene asegurado una mansión en el reino celestial? Amén. Yo sí. Usted también, si usted ha creído en Cristo, si tiene a Cristo en su corazón, usted tiene su futuro asegurado. Entonces, no tiene por qué preocuparse. Ya sabe a dónde va.
¿O no? Ya sabe dónde va cuando muera. Amén. Así que tiene el tiempo libre para ocuparse del presente. Ya no se ocupe del futuro, ocúpese del presente, de este momento. De usar su tiempo para hablar de Cristo, de orar por sus familiares perdidos. El pasado ya quedó atrás. Cristo le perdonó todos sus pecados, ¿o no? Amén. Salga de ahí, ya no quede pensando, yo hice tantas cosas malas. Eso ya lo perdonó el Señor Jesucristo. Ya usted ya no se compadezca de usted mismo. El Señor ya se compadeció de usted. No se quede en el pasado tampoco, ni se vaya al futuro. No, enfóquese en la obra del Señor. Enfóquese en lo que Él quiere que usted haga. El pasado ya quedó atrás. Cristo le perdonó todos sus pecados. Le dio una vida nueva. Salga del pasado y viva el presente. Viva el presente. A veces yo sé que traemos traumas arrastrando por cosas que nos pasaron, pero hermanos, eso ya no nos pertenece a nosotros. Entrégueselo al Señor Jesucristo y Él le va a ayudar a salir de ahí. No se quede ahí compadeciéndose de usted mismo. No se quede ahí pensando, ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí, me hicieron mucho daño. No, eso ya el Señor Jesucristo ya lo arregló. Así que usted preocúpese no del pasado ni del futuro, preocúpese del presente, Filipenses 3, 13 al 14. Filipenses 3, 13 al 14. Y vemos aquí la palabra del Señor de nuevo, nos anima y nos habla. Y nos dice a través del apóstol Pablo, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, fíjese lo que hace. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No debemos de continuar en el pasado. Vivamos el presente trabajando para la obra del Señor y su futuro está asegurado. Así que trate de asegurar el futuro de otras personas que todavía no conocen al Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a asegurar su futuro? Hablándoles del Señor Jesucristo, llevándoles el Evangelio de salvación para que ellos también conozcan a Cristo y tengan esa vida eterna que el Señor nos dio a nosotros. Así que los discípulos estaban preocupados por el futuro del pueblo de Israel. Cristo les manda que se enfoquen en la obra que Él les ha mandado hacer. Recuerde, Dios ya tomó cuidado del pasado y Él está en control del futuro. Usted y yo obedezcamos a Dios en el presente. Hoy, este día, obedezcamos al Señor, seamos obedientes al Señor. Propóngase o pídele al Señor, ayúdame en este día, ayúdame a serte obediente, Señor. En lo que tú quieres que yo haga, ayúdame, Señor, para que pueda glorificarte con mi obediencia. Porque eso es lo que Dios quiere, hermanos. Cristo les dice, no se preocupen tanto por lo que viene. Preocúpense por librar las almas del infierno. Prediquen a Cristo, el único camino de salvación y vida eterna. Lo demás, hermanos, dejémoslo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. No nos preocupemos. El cristiano debería ser el hombre, la mujer más feliz del mundo, hermanos. ¿O no? Sí, porque ya no traemos. Póngase a pensar, vaya en su imaginación, transpórtese allá
en esos años cuando usted no conocía a Cristo, cuando yo no conocía a Cristo, ¿qué preocupaciones venían en nuestras vidas o no? Y solamente logramos vivir un día más con la ayuda del alcohol o las drogas o algo más para salir adelante, para vivir un nuevo día. Cristo ya arregló todo eso. Ahora enfoquémonos en servirle al Señor, en vivir para el Señor, en ser un buen testimonio a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, nos da ese gozo y debemos, no dejemos que el diablo nos robe el gozo, hermanos. Goce su vida. Goce su vida en Cristo. La palabra de Dios nos dice que nos gocemos en el Señor, no en las circunstancias, sino en el Señor, porque nosotros también nos llegan circunstancias difíciles, ¿o no? Sí, pero la palabra de Dios nos dice que nos gocemos en Cristo, y sí se puede, sí se puede. ¿Por qué? Porque ese gozo es un gozo interior que está en su corazón, está en su alma, que aunque esté pasando por dificultades, usted sabe, Cristo está conmigo. Amén. Y esto que me está pasando, no lo entiendo, pero Dios tiene un propósito. Amén. Y Dios me va a sacar adelante. Amén. Dios me va a llevar adelante a través de esta tribulación o esta prueba que vino a mi vida. El cristiano debería ser el hombre, la mujer más dichoso, más gozoso en este mundo. Gócese en el Señor, hermanos. Por último, vemos que la contemplación es buena, pero Cristo nos manda a trabajar. Versículo 10 al 11 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Imagínense a este grupo de discípulos estando ahí todos reunidos, contemplando. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo el Señor fue ascendiendo al cielo y fue cubierto de una nube. Qué hermosa experiencia, hermanos, ¿no? De estar viendo cómo los milagros del Señor Jesucristo. Estar viendo que no cabe ninguna duda, Cristo es Dios, solamente Él puede hacer esto. Qué contemplación tan preciosa, tan bonita. Pero los ángeles vinieron, y los despertaron. Ya estuvo, despiértense. Los discípulos se quedaron contemplando este acontecimiento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Sin duda fue algo muy bonito para ellos, pero el ángel les recuerda que todo tiene un tiempo, todo tiene su tiempo, y ahora es tiempo de llevar a cabo el mandato de Cristo. A Pedro se le hizo tan bonito, se recuerda esa otra experiencia que tuvo en el monte, en la transfiguración del Señor Jesucristo. Se le hizo tan bonito que quería quedarse en el monte con Cristo. Y mire, vaya conmigo ahí a Mateo 17, 3 al 5. Era tan bonito lo que estaba experimentando Pedro y sus otros compañeros, que le dijo, dice el 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, hablando con Cristo. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. O sea, Señor, hay que quedarnos aquí. Qué bueno es estar aquí contemplando este gran milagro. Le dice, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y pues ellos también planeaban quedarse. Allá los demás discípulos que se quedaron allá, que se queden ellos, nosotros aquí estamos a gusto, aquí contigo, Señor.
Pero dice la Escritura en el 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. Sea Pedro, cierra la boca, escucha al Señor Jesucristo. Los planes del Señor Jesucristo no es que nos mantengamos en contemplación, sino que bajemos de la montaña, bajemos a donde está la necesidad para compartir las nuevas de salvación. Es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. No debemos irnos a los extremos. Algunos se aíslan del mundo para dedicarse a la contemplación y a la meditación, y se olvidan de las almas perdidas. Otros se meten tanto en el mundo, según ellos, para ganar a los incrédulos, para ganar al mundo. Andan con ellos y toman lo que ellos toman, fuman lo que ellos fuman, según para ganarlos para Cristo. No, tengamos cuidado. No debemos ni aislarnos del mundo, ni tampoco asimilarnos al mundo. Recuerde, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. Juan 17, 14 al 16, en la oración de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos, dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está diciendo, nosotros, hermanos, no somos del mundo, así como nuestro Señor Jesucristo no era en el mundo. Anduvo en el mundo, anduvo con los pecadores, ¿verdad que sí? De hecho, los escribas y los fariseos lo criticaban por eso, porque comía con los pecadores. Sí, se juntaba con ellos, pero él no hacía lo que ellos hacían. Así también nosotros. No debemos de apartarnos del mundo, pero no debemos de mezclarnos con el mundo. Estamos en el mundo, llevemos ese testimonio a los incrédulos, hagamos amigos incrédulos, pero no hagamos lo que ellos hacen. Ahí está la diferencia, ahí está la diferencia. Entonces Cristo, hermanos, nos manda a trabajar. Dejémonos de contemplar tanto y pongámonos a hablar del Señor Jesucristo. La contemplación en las cosas celestiales, la meditación en la palabra de Dios, todo esto es bueno, pero debemos tener un balance como cristianos. Recuerde que tenemos una misión que cumplir en esta vida: llevar el mensaje de salvación a las almas perdidas. ¿De qué me sirve tanto estudio, tanto conocimiento de la Biblia? ¿De qué me sirve tanto alabar al Señor si no comparto el Evangelio de salvación con las almas perdidas? ¿De qué me sirve estar día y noche meditando si hay personas necesitadas a mi lado y no les comparto la salvación en Cristo Jesús? Vemos aquí, hermanos, cómo Dios quiere, sí, que meditemos en Él, en su palabra, pero hay tiempo para todo. Llevemos ese mensaje de salvación. Reconozca el gran valor que tiene la Escritura para darle dirección a su vida. No la haga a un lado, no haga a un lado la Escritura. Estúdiela, léala. No la cambie por la televisión o las distracciones. Cultive una relación con Cristo a través de su palabra. Busque dirección en ella, medítela, memorícela. Pero lo más importante, obedézcala, obedézcala. Que el Señor nos ayude, hermanos. Necesitamos de Él y necesitamos compasión por las almas perdidas. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Bendice a todos nuestros hijos y guárdanos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.